Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar sobre el libro El Llano en Llamas de Juan Rulfo. Este libro se ambienta en la época de la Revolución Mexicana y consta de 17 cuentos que a continuación les daré los resúmenes. El cuento número uno nos habla sobre Macario, que es un niño que se encontraba sentado a la orilla de una alcantarilla esperando a que salieran las ranas para poder matarlas. Esto se lo había ordenado a su tía, puesto que la noche anterior no lo habían dejado dormir y para ellos esa era la solución. Nos cuenta un poco de su historia, de su vida y también de por qué se sentía a gusto viviendo en la casa de su tía. El cuento número 2 se llama Nos han dado las tierras y en este libro habla sobre un grupo de personas que les regalaron unas tierras para cultivar y conforme fueron caminando hacia el lugar, muchos fueron desistiendo de su intento ya que era muy pesado el camino y muy arduo y decidieron, al final solo quedaron cuatro personas que recibieron sus tierras al lado del río. El cuento número 3 se llama La Cuesta de las Comadres y esta historia nos habla sobre dos hermanos que no eran apreciados por las personas del pueblo, ya que tras haberse apoderado de algunas tierras, todas las personas decidieron huir del lugar, quedando solamente el narrador de la historia y los hermanos Turrico. El cuento número 4 se llama Es que somos muy pobres y es la historia de un pequeño niño quien cuenta la mala suerte que le ha tocado a su familia al pasar por situaciones muy desagradables, desde la muerte de una de sus tías hasta una fuerte tormenta que destruyó toda su cebada que habían cultivado. El número 5 se llama El hombre y esta historia trata sobre un hombre que se encuentra una noche huyendo en medio del bosque oscuro y frío y ha dejado rastros de su paradero. Este hombre viene huyendo de otro hombre que había asesinado a su hermano en la oscuridad y al final de cuentas pues lo encuentran muerto al hombre que estaba huyendo. El cuento número 6 se llama La madrugada y esta historia habla sobre un hombre llamado Esteban quien trabajaba para don Justo en una hacienda y donde Esteban se enamoró de la sobrina del patrón. Junto en tiempo, Esteban asesinó a su patrón puesto que lo había regañado y él era el principal sospechoso. El cuento número 7 se llama Talpa. Cuenta la historia de un hombre llamado Tanilo, quien estaba casado con Natalia. Tanilo tenía un hermano que siempre lo visitaba, sin saber la razón por la que lo hacía. Natalia y el hermano eran amantes, y un día Tanilo decidió ir a Tapalpa con su hermano y su esposa Natalia, con, que estaban cegados por una oportunidad de matarlo y así poder seguir gozando de sus romances sin ningún impedimento. Al final de cuentas, pues dichos amantes mataron a Tanilo. El cuento número 8 se llama, titulado como el libro, El Llano en Llamas. Habla sobre un hombre que le dicen Pichón, quien se participó en las batallas con Pedro Zamora en la lucha contra el gobierno. En esta historia se relata cómo Pichón, un día en el que estaba batallando contra el gobierno, planearon descarrilar un tren causando la muerte de muchas personas, por lo cual el gobierno lo siguió con más empeño y al final lo apresaron. El número 9 se llama Diles que no me maten. Es una historia narrada por don Juvencio, quien mató a su compadre don Lupe Torreros por haberle negado el puesto a sus tierras de animales. Las autoridades al enterarse del asesinato de don Lupe mandan a apresar a Juvencio por el delito que cometió. El número 10 se llama Lubina y es la historia de un hombre quien se encuentra contándole a un viajero que va de camino a Lubina lo que le pasó en ese pueblo siniestro. Le cuenta que también a Lubina, con la misma esperanza de él de encontrar un futuro mejor que en dicho lugar, pero Lubina no es más que un pueblo fantasmal donde los únicos que vivían ahí eran los ancianos en condiciones miserables, abandonados por sus hijos y el gobierno. Y bueno, el cuento número 11 se llama La noche que lo dejaron solo y relata el suceso de un joven llamado Feliciano que se encuentra con sus tíos Tanis y Librado, quienes son revolucionarios. Un día los tíos llevan junto a Feliciano, dispusieron una noche de atravesar la sierra, pero esa noche en el camino Feliciano se comenzó a sentir agotado y decidió descansar, perdiendo a sus tíos de vista, quienes continuaron su camino. Feliciano esa noche se perdió en la montaña y decidió esperar hasta la mañana para continuar con su camino, pero ya nunca encontró a sus tíos. El cuento número 12 se llama Acuérdate y trata la historia de una persona que ve a dos hombres conversando sobre la vida de un hombre que tiempo atrás había sido su compañero de escuela, llamado Urbano Gómez, quien era hijo de Berenjena, una mujer conocida en el pueblo por andarme metiendo en cada problema, los cuales siempre tenía que estar involucrado algún hombre. El número 13 se llama El Paso del Norte y cuenta la historia de un hombre
quien ante la necesidad económica de su familia decide emprender un camino al extranjero. Así que le pide a su padre que lo ayude a estar al tanto de las necesidades de su familia, y el hijo se marcha dejando su familia. El número 14 se llama Anacleto Morales y relata la historia llamado Lucas Lucareto, quien cuenta con 10 mujeres feas y viejas llegando a su casa para pedirle atestiguar el fallecimiento de su suegro. La intención de estas mujeres era que pudiese canonizar el difunto, pero Lucas, bajo sus intenciones, diciéndoles que Anacleto había sido un hombre embustero y de santo no tenía nada. El número 15 se llama No oyes ladrar a los perros y cuenta la historia de un anciano el cual tenía un hijo llamado Ignacio. Este no era el anciano que esperaba como hijo, ya que había decidido dedicarse a asaltar a las personas que pasaban por los caminos solitarios. El número 16 se llama La herencia de Martín Arcángel. Cuenta la historia de una mujer llamada Matilde, quien se casó con Euromio, con quien concibieron un hijo, y un día ambos decidieron bautizar a su hijo. Todo caminaba bien hasta que llegó ocurriendo una desgracia inesperada. Ese día encontraron en el camino del bautizo a Matilde, iba montada en su caballo, cuando se desbordó en él y cayó al suelo, y fue tan grande el golpe que murió en el instante. Y el último cuento se llama El día del derrumbe. Cuenta la historia de dos hombres que se encuentran charlando y recordando el día en que en el pueblo ocurrió un derrumbe, así que el gobierno envió ayuda para apoyar la tragedia. Días después, el gobernador decidió visitar el pueblo para verificar la calidad de la ayuda que había llegado, así que organizó una fiesta por su llegada. Y bueno, estos son los 17 capítulos del libro Llano en Llamas de Juan Rulfo. Espero que les haya gustado, que les haya servido de algo, y pues les invito a leer el libro para que se encuentren de esta historia que nos mete muy en contexto con la época de la Revolución Mexicana, cómo era la vida en el campo. Gracias.